Los druidas, creencias, magia y rol en la sociedad antigua. Hoy vamos a hablar sobre los druidas, sus creencias, magia y el rol que desempeñaban en la sociedad antigua. En la actualidad, la palabra druida evoca pensamientos de magia, hechicería y espiritualismo, pero en la antigüedad, la definición de druida era mucho más amplia. Los druidas no eran un pueblo o grupo étnico singular, como podríamos referirnos a los babilonios o los hebreos. El término se refiere a la clase sacerdotal de los pueblos celtas que habitaban en Gran Bretaña antes y durante la invasión romana de Julio César y más tarde de Claudio. El verdadero origen de los druidas está envuelto en las profundidades del tiempo, y aunque los románticos los han asociado erróneamente con los constructores de los megalitos de piedra, aparecieron algún tiempo después de la desaparición de los seguidores de piedra, esa mística raza de matemáticos y astrónomos responsables de Stonehenge y similares. Sin embargo, tenían el conocimiento para utilizar los grandes monumentos de piedra, pero hablaremos de eso más adelante. Historiadores y arqueólogos coinciden en un periodo aproximado para la aparición de los druidas en Gran Bretaña, entre 1600 y 1400 a.C. Las referencias históricas lo sitúan en Irlanda en 1472 a.C. El druidismo parece ser un culto clánico, ya que vivían en pequeños grupos o comunas con sus esposas e hijos, separados de cualquier raza que gobernara la tierra, indiferentes a la política del momento. Sus comunidades generalmente se encontraban en lo profundo de los bosques, con sus viviendas siendo generalmente chozas de madera con techos de paja, con una cocina comunal que también se usaba como fuego ritual en el centro de un círculo de viviendas. Su jerarquía se basaba en niveles de conocimiento, comenzando con el uso de ambos sexos en el nivel de aspirante. A medida que los jóvenes se desarrollaban, alcanzaban el siguiente nivel, conocido como ovato. Una vez que estos jóvenes llegaban a la adultez, según lo determinado por sus respectivos clanes, se convertían en novicios. Había 12 etapas de noviciado desde el primer ciclo hasta el 12º ciclo. Así, al final de un noviciado de 12 años, alcanzaban el rango de druida, abandonando las túnicas de colores de rango inferior para vestir la túnica negra o gris del druida. Después de un periodo de entrenamiento altamente especializado, que generalmente duraba de 3 a 5 años, dependiendo del individuo, el druida se convertía en un alto druida, vistiendo una túnica completamente blanca y especializándose como instructor en artes, enseñanza general, consejeros, árbitros, jueces y mucho más. Aparentemente, los puestos superiores al de alto druida eran elegidos en un día especial cada año, llamado el Día de la Renovación. El siguiente nivel que un druida podía alcanzar era el de druida jefe, gobernando sobre un grupo de clanes y vistiendo túnicas blancas con adornos escarlata. El diseño de los adornos era determinado por el grupo de clanes y se utilizaban muchos símbolos diferentes, desde árboles hasta animales, y eventualmente diseños celtas. Por encima de este nivel estaban los archidruidas, quienes vestían túnicas blancas con adornos dorados. Este puesto gobernaba regiones geográficas con varios druidas jefes bajo su mando. Generalmente, tenían sus propios ayudantes y administraban los grandes colegios druidas, los cuales se ubicaban en bosques sagrados o arboledas. Había un colegio dedicado a los poetas, los bardos, los historiadores, los sanadores, las leyes de hierbas y hechizos, el estudio de la astronomía y la astrología. Para alcanzar el rango de druida, un novicio debía graduarse de cada uno de estos colegios, lo que requería que el estudiante viajara por todo el país, conociera y se familiarizara con todos los druidas de su tiempo. Esto, a su vez, le ayudaría en su momento de elección. Por encima del rango de archidruida estaba el legendario rango de gran druida, quien vestía una túnica blanca con intrincados adornos de escarlata y oro, junto con collares y brazaletes de oro para marcar su rango exaltado. El gran druida gobernaba todo el culto y presidía todos los grandes rituales en las principales festividades. Existía un rango especial, aunque las funciones de esta posición se han perdido en el tiempo, y ese es el del hierofante o rey sacerdote. Uno bien puede imaginar qué implicaba su posición. Creencias. Las creencias de los druidas que han sobrevivido al paso del tiempo son amplias y variadas, pero todas en línea con la naturaleza. Creían en muchos otros mundos, como Magmo, la Gran Llanura, Magmel, la Llanura Placentera, Tinel, el Otro Mundo o Tina. También adoraban a deidades humanoides como U, el Poderoso, y su reina. Existían muchos subcultos dentro de las creencias druidas, incluyendo una secta dedicada a las armas como el martillo, el hacha, la lanza, el arco y más tarde, la espada. También adoraban a las sacerdotisas de Cena, druidesas que existieron desde los primeros desarrollos del druidismo como culto hasta alrededor del 600 después de Cristo, y finalmente las dríades, que eran una secta druida originada alrededor del 400 después de Cristo y que terminó alrededor del 600 después de Cristo. Sus templos eran sencillos,
Generalmente consistían en una piedra de altar, un montón de piedras o madera sagrada sostenida por piedra, ubicados en espacios abiertos en bosques, arboledas sagradas, montículos, cuevas, lagos, ríos o incluso los círculos de piedra antiguos dejados por los místicos seguidores de piedra del pasado distante. Los druidas también practicaban una forma de bautismo para los recién nacidos, rociando al bebé con agua de río, lago o mar para consagrar el nacimiento. Practicaban un rito de sacrificio de su cabello a sus dioses para marcar su ministerio. Tenían rituales para la magia, la curación e incluso cultivaban prímulas de manera ritual para las hadas. La magia druida. La magia se realizaba utilizando tres elementos clave: hechizos, que incluían encantamientos, gestos y el uso de materiales, amuletos y objetos de poder. La postura también era importante, siendo la posición adecuada registrada como de pie sobre una pierna, con un brazo extendido y un ojo cerrado. Esta parece ser una postura druídica universal. Tenían una gama de hechizos para el control del clima, la curación, la fertilidad humana y animal, la transformación, la invisibilidad y la hipnosis, la animación de árboles y rocas, la transformación de árboles y rocas en guerreros completamente armados, ilusiones y alucinaciones masivas. Los amuletos comunes incluían una rueda o disco, una bola de mármol blanco, guijarros de cuarzo y cristales, dientes de jabalí, símbolos fálicos de ámbar y, por supuesto, símbolos de animales. Las figuras de ámbar con forma de animal eran consideradas extremadamente poderosas por los druidas. También preparaban pociones, siendo mundialmente conocidos por sus venenos, afrodisíacos y la bebida del olvido, que hacía que quien la bebiera sufriera una pérdida total de la memoria. Los objetos de poder utilizados por los druidas incluían bastones hechos de tejo y sauce, adornados con muérdago, y un objeto llamado glen o huevo de serpiente mágico. Se cree que estos huevos eran erizos de mar petrificados que habían sido recogidos de los túmulos funerarios de la Edad de Bronce. Las geodas, así como cualquier cristal natural, también eran considerados poderosos. Los druidas eran videntes, sanadores, bardos, historiadores, magos, sacerdotes y, lo que es menos conocido, guerreros poderosos. Aunque no usaban armadura, llevaban escudos hechos de álamo blanco e incluso tenían un colegio de fabricantes de escudos. Eran expertos luchadores con el bastón, los arcos y el oakbill, una especie de hoz, generalmente de cobre o bronce. También usaban en batallas hachas, lanzas y más tarde, espadas. Sus armas estaban construidas de piedra, cobre o bronce. El hierro se utilizaba raramente ya que les llegó relativamente tarde en su historia. Además, el hierro era evitado porque repelía a las hadas, a quienes también adoraban. Los dioses de los druidas. Muchos están familiarizados con los dioses en el panteón druida, que son manifestaciones directas de la naturaleza, como el roble y el fresno, pero pocas personas saben que realmente tenían un dios y una diosa en su propia imagen. Si estas deidades fueron adoptadas de otras razas o no, es desconocido, pero existen algunos paralelismos interesantes. Los rituales a estos dioses y diosas fueron registrados por varios bardos que presenciaron los eventos. Relatos específicos fueron dejados por el bardo Niron, contemporáneo de Hengist y Talizán, poetas de la Britania subromana en el siglo VI después de Cristo, durante el declive del druidismo como gran poder. Sin embargo, él afirma que era un ritual muy antiguo en su época. De cualquier manera, los orígenes de las deidades son inciertos. U el poderoso y el fin de los druidas. El dios era conocido como Ugadaan o simplemente U el poderoso. Se dice que vivió y caminó por la tierra durante el tiempo del gran diluvio, que se cree es el mismo del que Noé salvó a la humanidad. Probablemente, U el poderoso y Noé eran la misma persona. No está claro las historias como exactamente U salvó a los antiguos druidas de la destrucción, pero se menciona un gran logro que realizó con sus bueyes. Según las leyendas, lo hizo tan bien que impidió que el diluvio volviera a ocurrir. De alguna manera, reunió a la raza primitiva, formándola en familias y comunidades, y les dio las primeras leyes tradicionales para la regulación y gobierno de la sociedad. U se distinguió notablemente por su respeto por la justicia, la equidad y la paz. Condujo a las diversas familias de la primera raza a sus respectivos asentamientos en diferentes regiones, pero también les instruyó en el arte de la agricultura antes de su traslado y separación. El fin de los druidas. Después de que los romanos conquistaran la Galia, actualmente en Francia, prohibieron el druidismo y lo mismo hicieron tras conquistar Inglaterra. Los druidas fueron perseguidos por los romanos, aunque continuaron practicando sus creencias. Sin embargo, fue la llegada del cristianismo lo que realmente llevó al fin del druidismo. En Irlanda, se cree que santos cristianos como San Patricio lucharon contra los druidas. Según las primeras fuentes cristianas, el santo supuestamente fue capaz de derrotar la magia de los druidas,
lo que contribuyó a la cristianización de Irlanda. A medida que países como Inglaterra, Gales e Irlanda se volvían más cristianos, se cree que los druidas prácticamente desaparecieron. Sin embargo, muchos creen que los bardos en Irlanda, Gales y otros lugares continuaron con la tradición e incluso con las creencias de los druidas hasta tiempos relativamente modernos. Espero que hayas disfrutado de este episodio de Historiador de Mitos. Si es así, por favor, dale me gusta al video. Y si deseas ver más videos en nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para recibir notificaciones cuando lleguen nuevos videos.